Estado. Bueno, en el marco de la reforma político-electoral, los partidos políticos avanzan en la definición de lo que sería el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, que sustituiría al Instituto Federal Electoral. Agradezco, como siempre, la buena disposición de el senador Luis Miguel Barbosa, quien es coordinador de la fracción del Sol Azteca en la Cámara Alta. Legislador, muchas gracias, buen día. Oscar Mario, encantado de hablar contigo, igual. Sí. Gracias. Bueno, yo quisiera primero comenzar por este tema y después nos vamos a lo general en relación a qué tanto se ha avanzado en la reforma político-electoral, porque, entre otras cosas, es una condición sine qua non del Partido Acción Nacional para apoyar al gobierno federal en la reforma energética. Pero bueno, comencemos por el Instituto Nacional de Elecciones, señor senador. A ver, mira, se estuvieron desarrollando mesas de las direcciones de los partidos políticos que integran el Pacto por México, junto con el gobierno federal, en lo que todos sabíamos era desarrollar los acuerdos necesarios para una reforma político-electoral. Hace no más de 3 semanas, diría yo que hubo una reorientación del diálogo sobre este asunto, que fue el diálogo ya con las bancadas del Senado de la República, las bancadas de los grupos parlamentarios del Senado de la República y el gobierno federal. Es lo que hemos estado llevando a cabo. Ya es una negociación, ya son mesas de trabajo con esos componentes. Nosotros, cuando recibimos, diría, los avances de esta propuesta acordada de arranque en el Pacto por México, encontramos temas específicos. INE sí, INE no. INE sí con código electoral único y con ley de partidos políticos. Ese es el primer tema. Y cuando empezamos a discutir este asunto, esperábamos que hubiera el modelo desarrollado. INE sí, pero no solamente en la redacción constitucional que tenga que ver con ciertas facultades y la forma de su integración, sino todo el desarrollo de lo que sería el modelo de un Instituto Nacional Electoral que sustituyera al Instituto Federal Electoral como autoridad electoral, ahora no solo federal, sino nacional, que incluyera la organización de todos los procesos electorales, los federales y los locales, de las entidades federativas, con todas las formas de participación ciudadana y todas las características que hay en los 32 ámbitos territoriales. Y en lo que estamos en este momento, Oscar Mario, en esas mesas del gobierno federal y grupos parlamentarios del Senado de la República, PRI, PAN, PRD, es desarrollando el modelo de Instituto Nacional Electoral. Y nosotros, los del grupo parlamentario del PRD, que estamos sentados, son el senador Alejandro Encinas y tu servidor, ¿sí? Estamos no para colapsar los acuerdos que se desarrollaron en el Pacto por México, en donde llegaron al acuerdo de Instituto Nacional Electoral, sí, que sustituya a IFE. No, pero todos los componentes de esa mesa estamos encontrando que el desarrollo de este modelo es verdaderamente complicado. Lo digo con toda la responsabilidad. No por ello estamos queriendo apartarnos de ese acuerdo, pero sin duda que la creación de una autoridad electoral nacional es muy complicada, no solamente por la sustitución del IFE, que podría ser un órgano solamente que lo suplantara, no suplantar, la palabra está mal dicho, que lo sustituyera, sino cómo llevas a cabo todos los procedimientos de organización de todas las entidades federativas. Y ahí te va algo, el costo es un enorme costo presupuestal, ¿sí? Que la federación cargue con el costo de la organización de todos los procesos electorales, todos,
hablo no solamente de gobernadores, sino de elección de ayuntamientos, diputados, juntas auxiliares, es decir, autoridades abajo de las municipales y todas formas de participación. Por ejemplo, Tlaxcala tiene la elección de un cuarto nivel de gobierno. Oaxaca y muchos estados tienen elección por usos y costumbres, en donde se involucran los institutos estatales electorales. La construcción de una ley, un código electoral único, porque si hay autoridad nacional única, habrá código electoral único. ¿Cómo va a homologar formas de participación ciudadana diferentes en cada entidad? ¿O será que se quisiera cometer el error en la hermenéutica jurídica de hacer 32 capítulos para 32 entidades federativas? Es decir, estamos desarrollando el modelo, Oscar Mario, de un desarrollo nuevo que sería el Instituto Nacional Electoral. Reconocemos que esto tiene como propósito desvincular la organización de las elecciones de la influencia de los gobernadores, ¿sí? Sin duda que es un propósito importante, pero sin duda que el desarrollo de esto tiene una enorme complejidad en la que estamos trabajando. Señor senador, ¿por qué tantos cambios en materia electoral desde que se provoca este punto de inflexión en la materia? Pues creo que serían 10 años, ya no recuerdo exactamente, pero ¿es una evolución o se está retrocediendo desde su perspectiva con base en su experiencia? Bueno, ¿se escucha mal? A ver. Bueno, vamos a tratar de retomar la línea. Senador, adelante, parece que ya estamos bien. A ver, la verdadera reforma en materia de organización de elecciones fue la de 1996. Fíjese, nada más 96, 2006, y casi 18 años, ¿no? Sí. Yo diría que ha habido parches. Esta es una reforma muy importante, podría llegar a ser una reforma muy importante. Pero esta sí es la buena y ya estamos bien y estamos aprendiendo. Nunca hay reformas políticas ni reformas electorales definitivas. ¿Usted cómo la define? ¿Como una actualización o qué? No, te puedo dar varios elementos, no solamente el del INE. Por ejemplo, estamos proponiendo que en el año de elecciones el IFE controle el gasto total de partidos políticos mediante una chequera única, es decir, que a los partidos no se les entregue el dinero. ¿Pero actualmente no se hace así, senador? No. ¿Cómo funciona ahorita? Actualmente se les entrega a los partidos, ellos lo gastan y ellos informan. Y nunca rinden cuentas, nunca. La verdad es que nunca rinden. Digo, supuestamente sí hay auditorías así, de vez en cuando, pero bueno. Y ahí está el ejemplo de las multas, ¿no? Pero muy laxos. Que, por ejemplo, depende mucho de la eficacia de quienes presentan los informes, ¿no? El PRD ha tenido muchas multas. Yo, sin conocer el detalle, podría visorar que tiene que ver no con haber rebasado topes de gastos de campaña, sino con desorden en la forma como se presentan los informes. Y el PRI llegó a la contradicción de que fue el que menos multas tuvo, porque seguramente fueron muy eficaces en la forma de presentar sus informes. Sí hay una auditoría, sí hay una fiscalización, diría yo, incompleta, que permite todo lo que conocemos, cuánto dinero hay en campañas y después la forma como se presentan los informes, pero hay muchos más elementos. Por ejemplo, tenemos que hay que regular la espotización y promover debates, y es un avance que se tiene. Tenemos que regular la aportación de particulares a las campañas políticas. Tenemos que establecer la nulidad del registro, ¿sí?, para el caso de que se excedan en los topes de gastos de campaña. Tenemos que desarrollar muchos conceptos que hagan equitativas las elecciones. Entonces, en materia electoral, el modelo INE es un modelo que se está desarrollando con enormes dificultades, Oscar Mario, y en materia de contenidos hay muchas cosas que están desarrollándose también. Por ejemplo, hemos planteado una ley de propaganda gubernamental. El gobierno sostiene que no es el momento. Nosotros decimos que si ellos sostienen que no es el momento, que contenidos sobre el control de la propaganda gubernamental se vayan al código electoral. Te respaldamos.
Bueno, vamos a regresar con el senador Luis Miguel Barbosa. Él es coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores, y decíamos que en el contexto de la negociación de la reforma político-electoral, el gobierno y los partidos avanzan en la definición del nuevo modelo de lo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones, que sustituiría al Instituto Federal Electoral. Si me permite, senador, nada más unos datos para el auditorio, para recordar que el IFE sustituye a la Comisión Federal Electoral y nace como resultado de los conflictos postelectorales de 1988-89, que por cierto es cuando también se da esta escisión dentro del tricolor y comienza el Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, el Instituto Nacional Electoral, repito, sustituye a la Comisión Federal Electoral y es producto de una serie de reformas a la Constitución Política que se aprueban allá en el año de 1990. El IFE nace pues en 1990 y la primera sesión de su máximo órgano de dirección, hay que recordar, el Consejo General, tenía como presidente al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y después, si no mal recuerdo, todavía estuvo bajo la tutela y el mando del actual secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Chuaifet. Y luego se han dado importantes procesos de reforma, ya con datos actualizados para el auditorio, 1993, 1994, 1996, y se provoca un importante punto de inflexión allá en el año 2007, como usted decía, en agosto del 2007, que es cuando se acuerda remover, entre otras cosas, a los consejeros del IFE y ya en la elección del año 2000, cuando gana el presidente Fox la presidencia de la República, incluso a su presidente consejero. Entonces, esto, senador, lo define usted como una transformación en materia electoral, la definiría como un proceso natural de maduración o de actualización, legislador. Yo quiero definirla como asumir un modelo que no está construido, que no está previsto cómo va a funcionar. Pero después de tantos años. Es un modelo muy... No, hablo del INE. Perdón, del nuevo modelo del Instituto Nacional de Elecciones, sí. Y que sería un modelo muy arriesgado. Podríamos cometer un error muy, muy grave. ¿Usted no está de acuerdo, en otras palabras, pues? Yo estoy anuente a que se construya el modelo y lo estamos haciendo, pero estamos encontrando enormes dificultades. ¿De quién es la idea entonces? ¿Quién es o los autores intelectuales de este nuevo modelo? Yo sé que es el planteamiento de la dirección del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. De su órgano político, del suyo. Ellos tomaron un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional y con el gobierno federal sobre sustituir al IFE como autoridad federal electoral por el INE como autoridad nacional electoral. Pero ¿cuál es la justificación? ¿Cuáles son las razones de fondo, pues? El planteamiento político es un planteamiento real. La enorme influencia y control de los gobernadores en los procesos electorales locales. Que en realidad sí sucede, ¿no? Y ocurre. Sí, claro. Que haya una autoridad nacional electoral no es garantía para que no siga ocurriendo también. Lo que provoca, diría yo, la pregunta, ¿el IFE es absolutamente autónomo? Desde que se forma a través de cuotas de partidos, deja de serlo, Oscar Mario. ¿Sí? Y en ese caso, estaríamos en un asunto de condición humana o de cultura política, que es la adoración al poder, la cercanía al poder, la que le encanta a todo mundo, ¿sí? Pero entonces, yo lo que quiero para no verme o hacernos ver al grupo parlamentario del PRD en el Senado como colapsadores de acuerdos es, estamos desarrollando el modelo, pero estamos encontrando enormes dificultades, ¿sí? Ayer que íbamos a hacer la corrida financiera, el costo del IFE es brutal, su costo. Manda a organizar a la autoridad nacional
con dinero federal todos los procesos electorales, de todos, desde el gobernador hasta cualquier regidor o autoridad subalterna, ¿sí? O formas de participación ciudadana, como aquí ocurre en el Distrito Federal, ¿verdad? Hay muchas formas de participación ciudadana distintas a la elección del jefe de gobierno, de diputados locales, jefes delegacionales, que tienen que ver con participación ciudadana, que las organiza la autoridad local electoral y que hoy las organizará las delegaciones, las formas de representación del Instituto Nacional Electoral en cada entidad federativa, y se vuelve un gasto enorme. El patrimonio que han desarrollado los institutos estatales electorales, ¿cuál va a ser su destino? ¿Lo van a donar al Instituto Nacional Electoral? Hay muchas cosas, Oscar Mario, que no solamente se reducen a una redacción en una reforma constitucional, que es por lo que estamos nosotros en este momento, porque la reforma política sería una reforma constitucional, será una reforma constitucional, la reforma política, pero el desarrollo del INE va en ley secundaria, que es el Código Electoral Único. Entonces nosotros, anuentes a ser parte de la construcción de esta propuesta, que es un acuerdo entre gobierno y direcciones políticas, pero pues si me preguntas, Oscar Mario, yo contesto, y yo te doy mi opinión, la que tengo ahora que estamos desarrollando el modelo de autoridad nacional electoral. Dice usted entonces, el mismo diablo con distinta peluca, pues. Ya nos hacía falta reírnos, cabecito. ¿Sería eso entonces? ¿Algo? La misma calva con pelucas distintas. Es que entonces habla, o desde su punto de vista, hay duplicidad de funciones, y ¿habría duplicidad de funciones y en gastos también? No. O sea, la Autoridad Nacional Electoral, INE, lo que organizaría era todos los procesos electorales. Pues federales. Sí, pero si tiene delegados en cada uno de los estados de la República, entonces sería lo mismo de lo que hace actualmente el Instituto Electoral Estatal, de cualquier... Sí, solamente que desaparecería los institutos estatales electorales, todas sus formas de organización, todas, su consejo, su instituto, su consejo general, toda el servicio electoral profesional que tuvieran desarrollado, todo desaparecería y se tendría que elegir nuevo todo. Pero saldrían fuera del control del gobernador, que es lo que usted dice es la razón principal de este cambio. Esa es la razón, y el mecanismo de designación tendría que ser desde el órgano central del INE nacional, por definirlo con palabras que puedan explicarlo bien. O sea, la designación de todas las delegaciones, como se llamen, institutos electorales del INE en cada estado, toda su forma de organización tendría que darse desde el Instituto Nacional Electoral. Pero ellos ya no estarían bajo la influencia del mandatario estatal. Técnicamente no. En la práctica, ¿quién sabe? En la práctica. Es lo que usted teme, pues. Es que te digo una cosa, o sea, ¿quién designa a los integrantes de los institutos estatales electorales? Los designan los congresos locales. Así es. Sí, hoy los designan los congresos locales. Y luego, en algunos lugares donde hay una mayoría en el Congreso opositora, acaban designando a alguien muy cercano al gobernador. Hay diferentes formas de penetración de parte del poder público sobre, diría yo, sobre las expresiones políticas o formas de participación política. Así es que yo sí anuente a esto, pero hablando, si se me pregunta de cuáles son las dificultades, lo hago con mucha responsabilidad y vamos a seguir construyendo, pero desde luego el desarrollo del modelo es un desarrollo complicado. Oiga, ¿y este mismo modelo o esta desaparición también sería para los tribunales locales en materia electoral? Así es. También. Porque sea una justicia electoral nacional. O sea, estamos desapareciendo todo el esquema de electivo con la correspondiente jurisdicción. Se desarrollan los tribunales
estatales electorales. Ahora, pero finalmente todo se resuelve en el Tribunal Electoral de la Federación, finalmente, sí, ¿no? Finalmente. Como última instancia, pues, senador, me da 3 minutos y regresamos a la parte final de esta charla, por favor, para que no lo atropelle el reloj. Gracias. Chávez. Bueno, regresamos con el senador Luis Miguel Barbosa, quien es coordinador de la fracción de El Sol Azteca en la Cámara Alta. Pues hasta el momento la reforma sendaria o el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación sigue siendo el foco de atención en los medios, pero no hay que perder un platillo que se está cocinando en el Congreso y que formará también parte importante del menú o de la dieta del banquete de las reformas bien o mal llamadas estructurales, y es la político-electoral. Quizá el punto más importante es la transformación del IFE para llevarlo a este nuevo modelo que sería el Instituto Nacional de Elecciones, que persigue, entre otras muchas cosas, quitar la influencia que actualmente tienen los mandatarios estatales sobre los institutos electorales locales, pues, y también los tribunales en la materia. El senador Luis Miguel Barbosa está en contra de esta transformación. A manera de conclusión, senador, adelante. No estoy en contra. Perdón. Estoy acompañando un acuerdo que se tomó en el Pacto por México, pero estamos encontrándonos que el desarrollo del modelo es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado y que, diría yo, tendrá que mover a reflexión este asunto, ¿sí? Yo decía, tú me preguntas, Oscar Mario, y yo te respondo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Y me encanta la presentación gourmet que hiciste de reforma política, ¿sí? Es un platillo que sin duda es importantísimo, claro, ¿sí? En cada sexenio, en cada coyuntura política. Puede llegar a ser una gran reforma política. Si me das 30 segundos, te digo los temas que están ya acompañando a esto, porque tal parece que la reforma política se llama INE. No es así. Se llama también reelección legislativa, un periodo para senadores y 3 periodos para diputados. Se llama reelección de alcaldes, que tiene que por un periodo, y que la definición la tendrá que tomar también los congresos locales, porque finalmente no podemos afectar el federalismo. Uno clave, la segunda vuelta en la elección presidencial, que es una de las grandes peticiones o propuestas del Partido Acción Nacional. No está la parte del gobierno la tiene negada. ¿Sí? Sí, claro. Sí. No hay avance en ese tema. Así es. La otra es autonomía de la PCR, ya está aceptada, no como autonomía constitucional, sino como autonomía técnica, de gestión, provocar una forma de designación lo más autónomo posible. ¿Cómo sería? Qué interesante esto que señala usted. ¿Cómo sería? Sí, es el modelo corte, donde el presidente manda la propuesta, la terna, y el Senado elige, pero de manera indefinida. ¿Para la Procuraduría General de la República? Para la Procuraduría General de la República, el presidente tiene facultades de remoción, pero el Senado puede vetar esa facultad de remoción con 2/3 de sus integrantes, y un conjunto de atribuciones para provocar la autonomía necesaria en el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Tenemos también el tema que estamos pendientes, el tema del gobierno de coalición. Hasta hoy el reconocimiento es un gobierno de coalición optativo. Al final ya no va a ser optativo, te va a ser obligatorio. Las condiciones políticas en México no dan para la formación de una votación mayoritaria abrumadora para un partido y su candidato, ¿sí? Siempre dan para una elección competida, y el necesario acuerdo político tendrá que expresarse ya como no un asunto de voluntad, lo que hoy fue el pacto, sino tendrá que ser una opción constitucional que esté presente allí para poder generar un gobierno que permita gobernabilidad, ¿sí? Nosotros acompañamos la segunda vuelta, pero la reconocemos como una
necesidad de gobernabilidad, no de legitimación, de gobernabilidad. Y así tenemos varios temas, la autonomía del Coneval, ¿sí?, que tenemos ahí la forma, no queremos que caiga en el ámbito como lo es hoy la Auditoría Superior de la Federación por el cuotaje que se da en las cámaras de los congresos. Ese es un asunto de las cámaras de los congresos, ese es un asunto que hay que reconocer los propios legisladores, ¿sí? Y entonces puede llegar a ser una gran reforma política de parte del grupo parlamentario del PRD, y yo involucro ahí al partido en general. No tenemos ese prurito de ponerlo como condición de nada. Sabemos que es condición del Partido Acción Nacional para que acompañe al PRI en la reforma energética, y más allá de nuestra posición contrapuesta, que tú sabes de qué se trata en el tema de reforma energética e irreconciliable con la propuesta del PRI y del PAN, nosotros participamos de la construcción de esta reforma política porque es un tema fundamental en la vida ciudadana, en el desarrollo de una sociedad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo reuniones casi del diario, porque la idea, el compromiso es que pueda salir en 3 o 4 semanas. En 3 o 4 semanas. Entonces, con base en eso que usted señala, y qué interesante todos estos puntos, a manera de resumen para el auditorio, senador, pero ¿con qué van a quedar? Claro que lo primero que me imagino va a contestar, pues yo no sé qué piensen ellos, pero con base en su experiencia, ¿con qué van a quedar satisfechos los panistas que permita o derive en su apoyo a la reforma energética en materia político-electoral? Bueno, lo que el PAN ha presentado es el INE sí, nosotros también decimos INE sí, pero estamos desarrollando el modelo con las dificultades que he planteado aquí. Quieren segunda vuelta. Pero eso dice usted está fuera de la agenda, ¿no? No está fuera de la agenda. El PRI no ha cedido en esa parte. Ni va a ceder. Yo creo que va a ser muy complicado que ceda, sí. Pero nosotros estamos apoyando segunda vuelta también. ¿Cuáles son las 2 propuestas de cambio de régimen en concreto? ¿Cuáles serían? Sería segunda vuelta y sería gobierno de coalición. Un gobierno de coalición real es el que tendría que llevar un secretario de gabinete. Pero el PRD y el PAN pueden por aritmética... No se puede. No se puede. No se puede porque es reforma constitucional. ¿Sí? Entonces necesitamos el acuerdo de las 3 fuerzas políticas. ¿Sí? Entonces tenemos que avanzar. Para mí una reforma política tiene que ser una reforma política real, de entrada. No una reforma política chiquita. Sí, nosotros la estamos ampliando, Oscar Mario. Llevamos varios temas que no estaban y la estamos ampliando. Y la vamos a seguir ampliando, ¿sí? Para hacer una reforma política importante. Los acuerdos que hoy tenemos ya la podrían calificar de importante. Pero esos 2 temas son los 2 temas que determinan un cambio de régimen, y la respuesta que hace gobierno es que la forma como se expresó la ciudadanía al votar no determinó un asunto de cambio de régimen. Es una forma muy constitucional de responder a lo que vemos nosotros como una necesidad de nuevas reglas en la relación entre poder y sociedad, ¿sí? Pero, de verdad, habrá reforma política en 3 o 4 semanas. Estarán los partidos actuando con responsabilidad, porque así debo de calificar lo que está ocurriendo, ¿sí? Y para nosotros, para el PRD, no es condición de nada. Es una reforma necesaria. Bueno, lo cierto es que, senador, le quedan pues escasos 2 meses, yo no sé, el periodo ordinario que concluye el 15, ¿verdad? Concluye el 15 de diciembre. Puede emplearse hasta el 15 de diciembre. ¿Pero se puede extender hasta el 31? No en este año. Solamente se puede extender cuando hay cambio de poderes federales. Bien. Y no es el año. Bueno, pues le quedan menos de 2 meses para desahogar tantos pendientes y lo más importante, porque usted así lo ha establecido con otras palabras, definir el nuevo rumbo de México en materia económico, político, social y educativa. Sí, sin duda que es un asunto. Yo creo que es de los periodos ordinarios más importantes en la historia legislativa de este país. No veo otro así como tú lo estás viendo, y te agrego algo que bueno que se llegó a mi mente. Nosotros no pusimos condiciones para estar en la mesa, pero sí fijamos una posición
y fue inmediatamente compartida por los otros componentes de la mesa. No íbamos a estar sentados en una mesa de reforma política que no incluyera reforma en transparencia, ¿sí? En transparencia, la reforma IFAI, que había sido detenida y no con mucha voluntad para salir, y ya es un acuerdo que salga. Ya la tenemos, creo que resuelta. Y reforma constitucional para establecer el nuevo modelo anticorrupción, porque si no, mira, hay dos formas de ver las reformas o las leyes. Las leyes que el poder quiere, las que necesita como instrumentos, y las leyes que son que la sociedad quiere, que son instrumentos de la sociedad frente al ejercicio del poder. Y la transparencia, la nueva generación en todo el esquema de transparencia y derechos de acceso a la información pública, por ejemplo, rendición de cuentas, es una reforma que la sociedad necesita como un instrumento frente al ejercicio del poder. Y el nuevo modelo anticorrupción es igual. Por eso creo que es un gran avance. Antes de que termine el año habrá todas estas reformas que tú has establecido, más reforma a transparencia y reforma a modelo anticorrupción, que tenemos muchos avances de todos los grupos, pero que fue una posición de nosotros para estar sentados en esta mesa. Y te agrego que vamos a concluir con leyes secundarias de telecomunicaciones. Bueno, entonces, ¿qué grado de satisfacción cree usted? Sí, bueno, pues tendría que ser un poco adivino, senador, pero ¿qué grado de satisfacción cree que vaya a obtener o cómo va a percibir la sociedad en general todo lo que ustedes logren en este periodo ordinario? No tenemos un modelo eficaz Ajá. de vinculación entre lo que hacemos y la sociedad. Qué triste, ¿verdad? Seguimos siendo un poder público muy cuestionado, ¿sí? Seguimos siendo políticos muy cuestionados, lo digo con posición reflexiva, no con posición de satisfacción, pero yo sí puedo decir que estamos actuando con responsabilidad. No veo yo mezquindad política, sí, veo estrategias políticas, sí, porque tienen que ver con el ejercicio natural de la política profesional, sí, pero sí veo ineficacia en el modelo que se utiliza para poder difundir lo que hacemos y para que la sociedad lo entienda, lo acepte y lo vea como una posición responsable. México tiene una sociedad insatisfecha porque hay una sociedad de condiciones inequitativas, Oscar Mario, ¿sí? De más de 100 millones de habitantes, más de la mitad en posición de pobreza, y entonces eso provoca una inequidad en el desarrollo y en el estado de bienestar que se refleja en la inconformidad sobre todo, y yo les doy la razón en ese sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar un mejor modelo de comunicación social y poder hablar todo lo que se nos permita decir. Yo por eso cuando me invitan a hablar, yo encantado, y de verdad queriendo que al final de cada entrevista me sienta yo y diga, me fue bien, porque eso es parte de necesario, porque cuando un político habla, no solamente habla por él, habla por el órgano al que pertenece y habla por la política en general. Hay que reivindicar la política como una actividad que tiene como propósito provocar el bien común y no como propósito el ejercicio del poder para beneficio de los políticos. Qué interesante esto que usted menciona, y si me permite preguntarle, como dicen por allá, con todo respeto, ¿cuándo dejará el Poder Legislativo, le hace diputados locales, pero sobre todo en este caso, diputados federales y senadores de la República, de ser los extraños, los distantes o incluso enemigos de los intereses de la sociedad? No somos enemigos. No, pero esta percepción, ¿cuándo va a cambiar y decir, bueno, estamos bien representados en el Congreso de la Unión? Pues sé que hay gente, 500 diputados y 128 senadores que están defendiendo lo que a mí me conviene.
Te voy a decir cuándo. Uh-huh. Un elemento, no es que sea el responsable, pero un elemento. Uh-huh. Se comete un error de ubicación. Se provoca la idea que el mundo del Senado, lo que se desarrolla en la sede del Senado, el mundo de la Cámara de Diputados, lo que se desarrolla en la sede de diputados, es todo el mundo. Y nos encerramos en ese mundo, en ese mundo que es sí parte, pero es la mínima parte. Cuando establezcamos formas de vinculación con la sociedad más efectivas, cuando podamos explicar nuestro actuar, cuando podamos generar las mejores condiciones de participación desde nuestra función pública, y desde luego cuando podamos crear las políticas públicas necesarias para que se ayude a combatir la inequidad. La inequidad es la razón que complica todos los temas, Oscar Mario, en México. Analicémoslo, a lo mejor este no es el momento, ni la plática, ni me atrevería a decir muchas cosas, pero sin duda que cada problema estructural se complica porque se refiere al impacto en una sociedad de enorme inequidad. Y entonces, que nos vean nosotros como representantes del pueblo de manera auténtica, genuina, y que nos vean comprometidos y corresponsables con el destino de cada uno de los mexicanos y mexicanas, en lo que nosotros debemos de aspirar. Estado de felicidad, Oscar Mario. Finalmente, esa condición de decir, ¿soy feliz o no soy feliz? Y para ser feliz necesito ver satisfechos de manera mínima el estado de bienestar de mi familia, de los que me rodean, de mis amigos, tener posibilidades de un desarrollo posible y no llegar a la concepción de que no se tiene remedio y que no se tiene destino. Entonces, ¿cómo promover este acercamiento entre Congreso y ciudadanos tan necesario en la vida política de este país? ¿Cómo promover cómo iniciar esta nueva o reforzar esta nueva cultura legislativa que impacte en la sociedad? ¿Cómo? Yéndonos a nuestros estados, a nuestros distritos, si somos diputados. Pero también a través de los medios de comunicación, con este tipo de conceptos que usted deja bien claros entre el auditorio, ¿no? Sí, ¿no? Y sin duda, atacar en nuestra participación en medios de información. Yo por eso digo, yo no he rechazado desde que me volví figura, perdón por la arrogancia, ¿sí? No, pero es una realidad. Sola entrevista, ¿sí? Una sola entrevista, de nadie. Y nos consta. De nadie. Una sola entrevista. Porque para mí cada entrevista es una oportunidad de hablar de esto. Y es hablando. Pero no solo hablando, es actuando. Es gestión, es labor social, que todos nos comprometamos a hacerla y decirte que luego el tiempo no es suficiente, pero que yo sí veo participación, convicción y responsabilidad de quienes hoy integramos el Senado de la República. Bien, senador, pues le aseguro, y estoy hablando por muchos, ojalá que lo tomen con todo respeto, que quienes hacen favor de escuchar aprecian siempre su claridad en los temas que abordamos y yo le agradezco su buena disposición para con este espacio. Pues Mario, siempre gracias, es buena oportunidad el contexto del hablado para agradecerte todo el trato y toda la apertura. De verdad, tengo un concepto muy personal sobre lo que hemos hecho al hablar en este programa. Al contrario, la gratitud es de aquí para allá. Gracias, senador. Gracias, Oscar Mario, a tu equipo, gracias. Buen día, don Luis Miguel Barbosa, coordinador de la fracción del Sol Azteca en la Cámara Alta. Pues allí está, ¿no? Qué bueno que ojalá pues inicie esta fusión entre los legisladores y la sociedad. Bueno, vamos